Los términos elegido y ungido tienen significados distintos y complementarios en la Biblia, tanto en hebreo como en griego koiné. Profundicemos en sus matices. El verbo hebreo baja significa elegir, escoger, seleccionar o preferir cuando se aplica a Dios. Denota su soberanía y propósito al seleccionar individuos, grupos o lugares para el fin específico. No implica necesariamente que la persona elegida tenga cualidades intrínsecas que la hagan merecedora, sino que es el resultado de la voluntad divina. En el Tanaj, el concepto de elegido se asocia fundamentalmente con el antiguo Israel. Dios los elige no por su tamaño o fuerza, sino por su amor para cumplir su pacto. La elección divina a menudo conlleva una misión o un rol particular. El antiguo Israel fue elegido para ser un pueblo santo, una luz para las naciones y portador de la Torá. Devarim, Deuteronomio 7, 6 a 8, capítulo 7, versículos 6 a 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos os ha escogido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juramentó a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de la casa de servidumbre, de la mano de Pado Melech Mizraim. Yeshayahu, Isaías, también conocido como Yeshaya, capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Quiénes son los testigos? El antiguo pueblo de Israel son los testigos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni le será después. Hago esta aclaración de que el antiguo pueblo de Israel son los testigos, porque hay otros que dicen ser los testigos basándose en esta aseveración, y no, los testigos, los verdaderos testigos del concepto de deidad del Antiguo Testamento, o del Tanaj, o del Antiguo Israel, es Israel nada más, el Antiguo Israel. Ok, en el griego koiné, eklektos. El término griego eklektos se traduce como elegido, escogido, selecto, electo. Suena, ¿no? Eclectos, electo. En el Nuevo Testamento, este concepto se amplía para incluir a todos aquellos que Dios ha escogido para la salvación y para formar parte de su reinado. Dije Nuevo Testamento, ¿verdad? Tanto para judíos como para gentiles. Dice Pablo, no hay más judío, no hay más gentil. La elección divina procede, dice, no hay más judío ni griego. La elección divina procede a la fe, precede a la fe y a la obediencia, siendo un acto de gracia de Dios. Ahora, se refiere a los creyentes en Mashiach, que son elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. La elección tiene como fin la santificación, la adopción como hijos, la participación en la gloria de Mashiach. Dice la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación de este mundo, para que fuéramos santos y sin mancha. Esto ya lo habíamos comentado, existe una predestinación, porque tú fuiste escogido antes de la fundación de este mundo. Aún tú no puedes decir, es que hay cosas que escapan de la voluntad divina, y todos tenemos lo que se conoce como libre albedrío. Si nosotros somos estrictos en el estudio de las escrituras, no existe el libre albedrío, porque dicen, el libre albedrío está fundamentado en Devarim, Deuteronomio 30:15, donde dice, le pongo delante dos caminos, el del bien para vida, de mal para muerte. Y ya ves cómo te da la opción de escoger. No te da la opción de escoger porque estás descontextualizando, pues el mismo contexto inmediato te está diciendo, escoge bien la vida, o escoge pues la vida, ¿sí? Pongo delante dos caminos, de bien para vida, mal para muerte. Escoge la vida. Entonces, donde te está dando la orden, escoge la vida, ya no es libre albedrío, que no te quieran meter ideas. No existe libre albedrío. Eija 3:37, Eija 3:37, Lamentaciones 3:37. ¿Quién es aquel que dijo que sucedió algo que Adonai no mandó? De la boca de Elión sale lo bueno, tanto lo bueno como lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente en su pecado? Dice, oye, pero ¿por qué se lamenta el hombre viviente en su pecado? Tiene que lamentarse en su pecado. Es que a Dios no le gustan los chilloncitos que se andan dando golpes de pecho. A Dios no le gustan esos chilloncitos que se andan dando golpes de pecho, ¿sí? El arrepentimiento es una cosa muy, muy importante, que no simplemente es, ay, estoy arrepentido, me doy golpes de pecho. No, el arrepentimiento lleva corrección de tus actos. El arrepentimiento lleva conversión de tu camino. El arrepentimiento conlleva ir y reconciliarse, ¿sí? Eso es un verdadero tikkun, corrección.
Ahí les voy. Bueno, entonces continuamos con, ya, después de este paréntesis acerca de la voluntad, de la Atzon Elión, continuemos. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad. Mateo 24:22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los eclectos, aquellos días, los escogidos, serán acortados. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora vamos con el hebreo Mashiach. La palabra Mashiach viene del verbo Mashach, que significa untar, frotar. Del verbo Mashach, tú estás ejecutando el verbo Mashach cuando te estás poniendo bronceador, cuando estás poniéndole mayonesa a tu sándwich, estás ejecutando ese verbo Mashach. Es untar, ¿sí? Embarrar, para que me entiendan. En el Tanaj, la unción con aceite sagrado era un acto ceremonial, ojo, era un ritual que separaba a una persona o un objeto para un propósito sagrado o para un oficio particular. En el contexto, se ungía a los reyes sacerdotes y en ocasiones a profetas. Esta unción simboliza que la persona había sido apartada por Dios y empoderada por su espíritu para desempeñar una función divina. Por ejemplo, los reyes como Shaul y David en Shmuel Aleph, primera de Samuel 10, capítulo 10, versículo 1 y capítulo 16, versículo 13. La unción les confería autoridad y los colocaba bajo la protección especial de Dios. A los Kohanim, los sacerdotes como Aarón y sus hijos, lo vemos en Shemot, Éxodo 29:7, Vayikra, Levítico 8:12. La unción les consagraba, repito, era un ritual, les consagraba para el servicio del templo y la mediación entre el pueblo y Dios. La mediación, por eso también en la actualidad, en ciertas traducciones le ponen pontifex. Por ejemplo, las traducciones que fueron derivadas de la Vulgata latina, en vez de decir, ¿sabes qué es sacerdote? Le ponen pontifex, pontífice, porque es un puente entre los mortales, entre lo mortal y lo inmortal, ¿no? Una mediación, ¿sí? Y pues vemos, los Kohanim están en la Biblia, descendientes de Aarón. No puede haber otro sacerdote que no sea descendiente de Aarón, de la tribu de Leví. Actualmente existen sacerdotes descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, y son muy valorados en Israel, en el judaísmo. Y lamentablemente, pues, hay quienes se pretenden dar aires de grandeza. No hablo mal de los rabinos, pero pues no, ellos no son los escogidos para ser un medio entre Dios y los hombres. Son los ungidos, son los Kohanim para ser un puente entre Dios y los hombres. Lo eran hasta que se nos fue designado, como dicen muchas traducciones, sumo pontífice, máximo sacerdote, Yeshua HaMashiach, nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Ahora vamos con los profetas, los Nevi'im. Dicen, ¿dónde has visto un profeta que le han untado aceite? El ejemplo más claro está en Melahima Aleph, Primera de Reyes, 19:16, donde Eliseo, es ungido por Eliyahu Hanaví, el profeta Elías. El término Mashiach llegó a tener un significado escatológico, refiriéndose a rey, Melech, Kohen, sacerdote, Nevi, Mashiach. Profeta, todos los tres Mashiach, ¿no? O sea, decir, es que es el Cristo, no se estaba refiriendo específicamente a un solo individuo. Decir el Cristo o decir el Mashiach, incluso el Cristo en contextos griegos también tenía su connotación para sus sacerdotes, para sus reyes paganos, ¿sí? O sea que no estamos exclusivizando algo que es bíblico. Sin embargo, esta explicación es bíblica porque me hicieron muchas preguntas a raíz de ciertos videos en formato corto, y por eso estoy haciendo esta explicación, por más que quisiera yo meterla en un minuto. Si no te interesa, córtale, ahí nos vemos. Bueno, que Dios, los reyes, sacerdotes, profetas, no son un oficio que Dios enviará para establecer su reino eterno, trayendo redención y justicia, y en el antiguo Israel su reino terrenal del antiguo, no el actual. Shmuel Aleph 16:13, Shmuel tomó el cuerno de aceite, bonito nombre, tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David.
la unción, estamos viendo aquí la unción de David como rey. Dicen, es que el espíritu es el que unge. No, espérate. Ahorita vamos a aclarar esto, si tener espíritu es sinónimo de unción. ¿Sí? Primero fue untado con aceite y luego vino el espíritu. Bueno, se levantarán reyes de la tierra. Tehilim, Salmos 2, se levantarán los reyes de la tierra, los príncipes consultarán unidos en contra de Jehová y su Mashiach. Aquí es una alusión a Yeshua HaMashiach. Yeshayahu 61, 1. El espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado. Ojo, el espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió. ¿Sí? Primero lo unge y luego viene el espíritu. ¿Sí? Es una alegoría que eres ungido y por eso viene el espíritu. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón. Y luego me va a preguntar, oye, nosotros tenemos espíritu cuando fuimos ungidos. Bueno, que la sangre de Yeshua es poca cosa. Ahí les voy. A libertar a los cautivos y a los presos. Es esto mismo recita, porque rezan en el judaísmo. Recitó Yeshua delante de los maestros en Hillel, Lucas 4:18. Ahora vamos con el koiné Christos. Ya habíamos comentado, Christos, ungido en griego, no nada más era una connotación exclusiva para cosas bíblicas, había una connotación también cultural y pagana en esta palabra. Por eso muchos preferimos no siempre usar con Yeshua, Jesús, el Christos, sino Mashiach, o el Mesías simplemente, ¿no? En la traducción directa de la palabra hebrea Mashiach significa lo mismo: ungido, untado, embarrado. Está en el Nuevo Testamento. Christos no es solo un título, llegó con el paso del tiempo, con la evolución cultural, a ser como un seudónimo o incluso el nombre propio, ¿no? En una ocasión está no sé si recuerden, la película de Cantinflas, donde salen unas chicas bien bonitas cantando la de Corazón de Melón. Bueno, una de ellas es invitada a un programa y bien contento el presentador judío dice, no, señora, pues gracias a Dios esto que el otro. Y la señora muy cristiana dice, sí, señor, gracias a Cristo. Entonces, en ámbitos del cristianismo, Cristo no solamente ha sido una alegoría a Jesús, a Yeshua HaMashiach, sino también, y no solo ha sido el nombre propio de Jesús, de Yeshua HaMashiach, designado como nombre propio, sino también como un sinónimo de Dios, como un sinónimo de deidad. Ahora, en el contexto, Yeshua HaNotzi es el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas del Tanaj, conocido como Antiguo Testamento. Él es el ungido de Dios por excelencia, con su espíritu de santidad y con su propia sangre. Ay, ¿cómo que con su propia sangre? Ya lo habíamos explicado en los cortos anteriores. Ungido por su propia sangre, como ya lo hemos expuesto. Ahora, tiene triple oficio. Él es el Melech, él es el Kohen y él es el Naví. Él es rey, sacerdote, profeta. Ahora, la unción de Yeshua con espíritu de santidad lo capacitó para su ministerio terrenal. Por eso está escrito, tengo el espíritu, porque me ungió, por eso he venido a sanar enfermos, a liberar a los cautivos, esto y el otro. Era para el ministerio terrenal. Y su sacrificio redentor, ya habíamos explicado que su sacrificio redentor, su sangre era su aceite por el cual había sido ungido. Sacrificio redentor lo capacita para su reino eterno. Ahora vamos con Hillel 4, 18 y 19. Hillel, Lucas 14, capítulo 4, versículo 18 y 19, que Yeshua está leyendo Yeshayahu, Isaías 61, 1 y 2. Es capítulo 61, versículos 1 y 2. Ahora es una referencia, cita, concordancia bíblica del Antiguo en el Nuevo Testamento. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hechos 10:38 dice, y como ungió con el espíritu de santidad, con poder, ojo, otra vez, con poder a Yeshua HaNotzri, Jesús el Nazareno o Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Unción para su ministerio terrenal. Qué bueno que me están entendiendo. Si no, regresen desde el principio y vuelvan a reproducir. Yohanan Juan 1:41. Halló primero a su hermano Shimón y le dijo, hemos hallado a Mashiach.
En Yeshayahu, Isaías, capítulo 53, todos los que creemos en Jesús, en Yeshua, conocemos a la perfección Isaías 53 y no ponemos la debida atención, que poco conocemos al Señor de verdad. Ahora sí, que poco conocemos, me incluyo. Haciendo este estudio que les estoy compartiendo ahorita, aprendí más cosas que yo mismo no estaba tan al pendiente, o que si las sabía, no las había, pues las había masticado y no las había digerido, hablando en lenguaje coloquial mexicano, veracruzano. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Ojo en molido. Sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a su herida fuimos sanados. Donde molido tiene la misma raíz hebrea que se usa en Vallecra, Levítico 24, donde se habla del método de extracción para las olivas machacadas, las olivas aplastadas, las olivas prensadas. ¿Sí? O sea, del hebreo daka, así como daka se ocupa para machacar olivas, para usar el aceite de la unción. Él fue machacado para sacar el aceite de su propia unción. Espero se entienda la alegoría. Bueno, y esa analogía no es alegoría, es alegoría y analogía al mismo tiempo. Es necesario aclarar que el Espíritu de Dios o el Espíritu de Santidad, ojo con esta aclaración, en los textos bíblicos, porque muchos dicen, es que es ungido porque recibió el Espíritu. No, recibió el Espíritu porque es ungido, porque el Espíritu no siempre es sinónimo de ser ungido, ¿sí? Vamos al caso de Betzalel. Betzalel 31, en Shemot 31, 1-5, es Éxodo capítulo 31, versículos del 1 al 5, es un ejemplo de cómo ser lleno del Espíritu no implica inmediatamente ser Mashiach, pero sí también te puede llevar a una connotación de elección, ¿sí? Ahora más por ejemplo, fue lleno del Espíritu de Dios con el propósito de la artesanía relacionada con el Mishkan, tabernáculo. En el texto se está diciendo que él fue ungido con Jochma, sabiduría, la capacidad de concebir y diseñar. Vina, entendimiento, que es la habilidad para ejecutar y discernir detalles intrínsecos. Da'at, conocimiento, el saber práctico para todos los tipos de artesanías. Esto demuestra, o al menos da a entender, que el Espíritu de Dios puede de hecho equiparar a individuos con habilidades y capacidades específicas para tareas o vocaciones particulares, incluso si esas tareas no se consideran tradicionalmente espirituales, ¿sí? O sea, que si tú eres un trabajador, Dios te está dando tu sabiduría para empeñar tu trabajo, para utilizar tu trabajo, desempeñar tu trabajo, ¿no? Si eres médico, Dios te está dando esa sabiduría. Si eres abogado, Dios te está dando esa sabiduría. Si eres contador, lo mismo. Si eres un buen carpintero, si eres un buen albañil y no tranzas, que tranza la garbanza, no eres tú, es Dios el que te está dando esta sabiduría, porque todo depende de Dios, y ya lo hemos dicho en este mismo estudio, lo estamos diciendo, lo hemos venido repitiendo. No existe libre albedrío, tú eres lo que eres y estás donde estás y estás viviendo lo que estás viviendo por voluntad de Dios, y nada de quejarse, a chillar a su tierra, a rajarse a su tierra, dicen. Bueno, en este sentido, predicar o sanar no siempre es exclusivo del Espíritu. También las tareas manuales que no se conciben tradicionalmente como espirituales, ¿sí? Todo trabajo puede ser sagrado cuando se hace para propósitos de Dios, porque todo lo que tú hagas para honra y gloria de Dios va a haber una recompensa. Ahora, esta comprensión amplía nuestra perspectiva sobre cómo opera el Espíritu, mostrando que su intervención se extiende a empoderar a personas para roles y contribuciones diversas dentro de una comunidad, no solo para que podamos ser líderes, que el liderazgo, buena cosa quiere, no, nada de eso, dicen otros, obispado, no solamente para cosas espirituales, ¿sí? Y resaltamos que la elección, que el espíritu no siempre es unción, el espíritu puede ser elección y no necesariamente unción, ¿sí? Porque dicen, es que el espíritu es el que unge. No, ten cuidado con no poner atención. Nada más has leído 3 versículos y ya crees que sabes. No, léete todo y léetelo otra vez y lo vuelves a leer y te vas a espantar. Una vez un amigo me decía, cuando andaba yo en la misión, yo anduve en la misión, te vas por un camino y descubres ciertas cosas, regresas por ese camino y descubres cosas que no habías visto, y vuelves otra vez a irte por ese camino y vuelves a descubrir cosas nuevas que no habías notado, pero que siempre estuvieron ahí. Lo mismo pasa con el estudio de la Biblia, el estudio de las cosas de Dios. Tan es así que dicen, hay una historia que dice, maestro, ¿por qué estudiamos la misma ley cada año si la ley no cambia? Y le dice, por cuanto la ley no cambia, pero tú sí cambias.
tú estudias la ley no cambia. Tú vas a cambiar estudiando la ley, refiriéndose a la ley de Dios, ¿no? Ahora, vamos a lo que es las diferencias claves respecto del ser ungido y del ser elegido. La naturaleza del acto. Elegido implica una selección o una escogencia divina, un acto soberano de y para Dios, de apartar a alguien o a algo para un propósito. Es una prerrogativa de Dios. Esto es con respecto a ser elegido. Ahora, con respecto a ser ungido, implica una consagración, una capacitación mediante un acto simbólico, ungir, untar. Y en el caso de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, es con el espíritu de santidad para su ministerio terrenal y con su sacrificio redentor para su reinado eterno. Un acto que otorga autoridad, un acto que otorga poder en todos los sentidos. Propósito elegido generalmente se refiere a aquellos que Dios ha escogido para formar parte de su pueblo o para un destino específico de salvación y de relación con Dios. Dice, yo soy uno con el Padre, que sean uno contigo como yo soy uno contigo. Bueno, ungido se refiere a aquellos que han sido apartados y equipados para un oficio, un rol, un liderazgo y servicio, como el Melech, rey, Cohen, sacerdote, Naví, profeta. Ok. Bueno, ¿cuál es el alcance? Ahora vamos por el alcance. Todos los ungidos en el sentido bíblico, repito, ya había yo dicho que el término Cristos no tenía únicamente connotaciones bíblicas. Ahorita estamos estrictamente hablando de cuestiones bíblicas. Todos los ungidos en el sentido bíblico de ser apartados para un oficio pueden considerarse elegidos por Dios para esta función. Sin embargo, no todos los elegidos en este sentido, son necesariamente ungidos, en el sentido de haber recibido una unción ceremonial para el oficio específico. Por ejemplo, todos los creyentes pueden ser elegidos para la salvación, para formar parte de la ciudadanía celestial, pero no son específicamente ungidos. Son elegidos, pero no están ungidos, no tienen un rol, no tienen un ministerio, no tienen un liderazgo. Ahora, el énfasis principal en el elegido, el énfasis está en la soberanía de Dios por la selección y el propósito. Tú no te escogiste, tú no encontraste a Dios porque ni siquiera lo buscaste. Tú no encontraste a Dios porque ni siquiera... Es que yo encontré la salvación, encontré el camino, mi hermano, encontré... Es cierto. Mentiroso. Tú no escogiste, no te creas, tú no estás para escoger. Tú no estás para escoger. Dios fue el que te escogió. ¿Sí? Ahora, ungido. El énfasis está en el empoderamiento divino para el servicio o liderazgo y en el caso de Yeshua, en la identidad como Mashiach. En resumen, la elección es el acto soberano de Dios para seleccionar, mientras que la unción es el acto de una consagración, una capacitación para un servicio, para un rol, para una misión. Ambos conceptos son fundamentales para entender la relación de Dios con su pueblo. Ojo, en el caso del Tanaj, el antiguo Israel, en el caso actual, lo que se conoce como iglesia, cuerpo de Cristo, que se conoce como la congregación, y su plan de salvación a través de Yeshua HaMashiach, quien es el término, quien es el ejemplo más claro, el que conlleva tener bien lo que es ser elegido por Dios y ungido. Él es elegido y es ungido. Es el mejor ejemplo de ser las dos cosas en un solo individuo.